O sea, la masonería tiene sus mitos, como un montón de otras escuelas o otras religiones y demás. Tienen mitos fundantes y esos mitos fundantes configuran cómo nos relacionamos socialmente. Chicos, esto se viene viviendo hace miles de años de la misma forma. La masonería es una institución que tiene 300 años, tampoco es tanto. No, yo no pienso que tengan 300 años. Digo, exhibido que está codificado en todo caso. Era muy abierto, de hecho habían muchos ritos públicos, muchos rituales públicos, habían desfiles de masones. O sea que es una mentira enorme decir, no, porque la masonería es secreta en el sentido de nos escondemos de la sociedad. No, es una sociedad secreta en el sentido de que tiene un sistema de transmisión que necesita de no vociferar determinadas cosas para que uno aprenda lo que tiene que aprender. Hola a todos y bienvenidos a otro programa de este podcast. Hoy tenemos con nosotros a Francisco García, un experto en marketing digital, maestro masón, con el que vamos a hablar las tres inquietantes M's, que son marketing, manipulación y masonería. Así que Tango, bienvenido. Gracias. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Por qué tango? ¿Por qué tango? Porque mis amigos no eran creativos y de chico cantaba tango, entonces quedó tango y quedó. Pero seguiste cantando tango. Seguí cantando tango, sigo cantando tango, todo el firul. Decinos, Francisco, que manipulación, masonería, ¿cuál es la relación entre esas dos cosas? Y, a ver, entró derecho a lo picante, Lauta, con todo. A ver, la masonería se relacionó siempre con cómo nos manejamos socialmente, cómo interactuamos socialmente. La masonería va muy al hueso de eso y se la suele tener como a una sociedad que manipula a otras sociedades, cosa que es total mentira. Lo que sí es cierto de eso es que te da herramientas para manejarte socialmente. Eso se suele interpretar como manipulación, pero es medio trampa decirle manipulación eso. Esas herramientas, ¿puede ser que sean rituales, por ejemplo? Sí, total. O sea, el ritual masónico es un dispositivo para entender cómo interactuamos socialmente. Venga, pues yo me pongo en el lugar de alguien que no está en la masonería y oye manipulación y tiene la idea de la propaganda antimasónica, que sí, todos lo hemos escuchado. ¿En qué sentido decís que la masonería te da, qué tipo de herramientas te da para interactuar socialmente? ¿Cómo se vincula esto con lo ritual? A ver. Como para que se entienda, digamos, que tiene el otro preconcepto. Pensamos a la masonería tipo como un laboratorio social, ¿no? Un laboratorio social, es una microsociedad en la cual a la velocidad de la luz se producen todas las relaciones sociales que vemos en la cotidianidad de la vida, pero en muchísimo más tiempo. La masonería sucede en un tiempo súper acotado y la ritualidad te ordena y te da parámetros para interpretar eso. Y en ese sentido te da herramientas, en el sentido de que te da un código para entenderlo, tipo que no voltees y digas, esto es esto, y vayas ordenándolo en tu cabeza. Dijiste voltear, es el momento de Diego. Sí, yo te saco de ese mundo que de repente para la gente que no está iniciada, que no forma parte de la institución, es una charla entre gente que comparte un código que deja fuera a otros, y te llevo de visita a tu propio mundo. Okay. ¿Sí? Y digo, vos sos especialista en marketing digital. Está el marketing tradicional, ¿sí? Y está el marketing digital. ¿Podemos pensar el marketing digital como una forma de comunicación, como un lenguaje? Sí. O sea, el marketing... en realidad lo que hace el marketing es entender el lenguaje con el que se maneja la sociedad a la que se aplica, digamos. Es a la inversa de lo que la gente suele interpretar de marketing. La gente, cuando uno le habla de marketing, piensa en me van a apurar para venderme algo o algo por el estilo, y en realidad el marketing lo que hace es decir, bueno, ¿cómo son estas relaciones sociales? Se producen de este modo, entonces yo entro a entender esa relación y a entender qué es lo que quiere la persona, porque la persona todo el tiempo te está diciendo qué es lo que quiere. Entonces, está instalada la idea de que el marketing es una forma elegante de manipulación, ¿no? Donde vos decís, bueno, fenómeno, yo quiero venderte esto, entonces lo convierto en un objeto del deseo, ¿sí? Tal que lo desees y vayas por él y lo compres. Okay. ¿Sí? Ahora, yo digo, independientemente de eso, por ahí podemos pensarlo como algo que va más allá. Vos invertís, ¿no? La carga de la prueba, ¿no? Y decís, no es un lenguaje, sino que es una forma de interpretar el lenguaje. Bueno, pero ¿cómo se juega esta comprensión del deseo? Porque vos finalmente tenés que hacer que yo quiera eso. Sea una idea, sea un objeto. Bien, bueno, le pasa como a la masonería. Lo toman como
O sea, hay propaganda contra el marketing como hay propaganda contra la Bueno, masonería. pero vos lo vinculaste, vos dijiste tanto la masonería como el marketing están creando una clave de cosas. Es que ¿En sí. qué sentido? En el... a Dicho ver, sea paso, no me convidás una porque Sí, claro. generaste el deseo. Con Sí. a ver, en el sentido de... Marketing. Vamos a lo del objeto de deseo, ¿no? Vamos al objeto del deseo. Uno supone que, no sé, para vender estas pastillitas, yo puedo instalarte la idea en la mente de que te gustan las pastillitas, entonces te puedo vender pastillitas porque te instalé la idea y no es eso. ¿No? No es cierto. ¿No? No es cierto. Ok. Lo que sí es cierto es que las personas tenemos deseos y tenemos necesidades y el resto de las personas intentamos abordar esos deseos o esas necesidades vendiendo pastillitas. Ahora, cuando vos hablaste tanto del marketing como de la masonería, en los dos casos dijiste algo así como es una clave de interpretación de estas relaciones, de estos vínculos sociales. Y ahí metiste lo del ritual también. Sí. ¿En qué sentido? Ahora voy más o menos... O sea, no es una manipulación, lo que estás dando a entender es, más que un lenguaje, es la clave de interpretación de algo que preexiste. O sea, hay un deseo preexistente que yo lo puedo Sí. canalizar en las pastillitas. Es ¿Cómo que- se vincula la masonería ahí como en tanto clave de interpretación? Bueno, ahí tenemos que ir un poquito más atrás. Las personas somos personas y somos lo mismo, pero con una lavada de cara distinta a lo largo de toda la historia. Y esas relaciones sociales siempre fueron las mismas. Cambie la tecnología, cambien los dispositivos, cambien los ritos, cambien los rituales, etc. Hay cuestiones que persisten en el tiempo. Vamos a un ejemplo como para que se entienda un rito que debe Por ejemplo, la relación padre-hijo. Ok. La relación padre-hijo, todo lo que conlleva psicológicamente, etcétera, etcétera, que bueno, después lo Ojo que tenés un Claro, Uberman al lado tenemos- de Freud. tenemos a... Estoy tomando nota. Bueno, el marketing como la masonería entienden esa relación y aprendes a abordar la relación desde, bueno, en la mirada del mercadeo, entre conectar un producto, una necesidad, un servicio al deseo de una persona. Ese es el proceso de marketing, cómo se conecta una cosa con la otra, y en el caso de la masonería, como relación social. Está bien, pero yo te llevo, por ejemplo, a un terreno más abstracto, si querés, que es el terreno del marketing de las ideas, ¿no? Sí. Decís, bueno, fenómeno, finalmente es lo mismo. Yo necesito persuadirte. O sea, yo lo que pretendo hacer es que vos actúes una decisión, que la tomes y la actúes. Sea la compra de algo, sea la elección de un candidato, sea el ingreso a una institución. ¿Sí? Casi que definís una propaganda. No, fue lo ritual. Digo lo que No, está yo estoy diciendo. viendo el coté peligroso que yo oigo ahí. Sí, claro, bueno. Yo oigo ese, yo oí Goebbels casi. Sí, está bien, claro, perfecto, bueno, pero ese universo está delimitado de esa forma. Bueno, a ver, los rituales masónicos, o sea, la masonería tiene sus mitos, como un montón de otras escuelas o otras religiones y demás, tienen mitos fundantes y esos mitos fundantes configuran cómo nos relacionamos socialmente. Pero ¿y por qué te parece que fueron tan perseguidas, por ejemplo, por los nazis y por instituciones claramente religiosas que, según lo que vos decís, también abordan esa... No. Es una indicación artística la que estoy haciendo. Una gesticulación, es peligroso. No, peor, más fácil. No, lo voy a decir abiertamente. Sí. Quisiera que Sebastián modulara más la pronunciación. En homenaje a Ángel Díaz, Ok. Grind, voy a modular. Conectando un poco de manera delirante, estoy bien, Goebbels, ¿no? La propaganda. La masonería sufrió una larguísima propaganda antimasónica, justamente de totalitarismos, que sí hacían un proselitismo, esta venta de ideas que se deseaban que fueran actuadas. El nazismo, Exacto. el franquismo, el fascismo, distintos clericalismos. ¿Cuál es la diferencia? Y creo que se entendí bien, ¿no? Entre ese marketing como clave de lectura de las relaciones sociales, que después me gustaría en un momento hacer doble clic a qué te referís con eso, Ok. y esta otra eventual banda peligrosa de, bueno, te seduzco, te convenzo, te persuado para que actúes una idea que puede ser peligrosa. Es que acá la clave está en la idea actuada. Ok. El mito fundante lo que te hace es ponerte a vos, instalarte a vos como un personaje del mito. ¿Sí? Ok. O sea, Eso es bien vamos de nuevo al rol de madre. O sea, el rol de madre está en el mito de la maternidad, de la paternidad. Bueno, Sí. que no estoy diciendo mito en el sentido peyorativo, sino en el cómo estructura el relato, el cuento, la forma de interactuar entre nosotros. Ok.
vas a los nazis, y los nazis tenían un mito fundante y tenían una... Bueno, pero la paternidad propios también. rituales, ¿no? La paternidad también tiene su mito fundante. Correcto. ¿Ok? La masonería también tiene su... Todas las sociedades, toda la forma, cómo nos relacionamos con amigos, cómo estamos sentados en esta mesa, la forma en la que interactuamos, que el auta abra el debate, etcétera. Ahí estamos contando una historia de fondo que hay sociedades que te dicen, mira, esta historia viene de acá. Como la masonería, por Es que ejemplo. los mitos, ritos y rituales forman parte de la vida cotidiana de todas las De personas. todos, es solamente que la mayoría del mundo no lo asimila, porque la palabra ritual ya hace ruido en la gente, ¿no? Uno piensa sacrificar una cabra, sacrificar una paloma, hacer un círculo alrededor de la paloma para decir esto es un ritual, cuando nada que ver, capaz levantarse, prender una vela y decir unas palabras al aire, hace falta. es un ritual para una misma persona, ¿no? Tomar café con leche a la mañana. Entonces yo con esto me agarro y te digo, ¿por qué Eso para, es muy porteño. por qué para la masonería es tan importante hacer rituales, por ejemplo? Y porque deja en evidencia la forma que tenemos social de interactuar. Obviamente. Esa es la clave de la masonería. La masonería lo que hace con sus rituales y su sistema de transmisión, que no deja de ser una escuela, es levantarte la persiana y decirte, ves que esto que estás viviendo es esto, en realidad. Estás viviendo este mito, lo estás actuando, que era lo que decía Diego, lo que decía Sebastián recién, te estás poniendo en este rol y estás eligiendo vos conscientemente, desde ese lugar, desde el momento que levantaste la persiana, O sea que ponerte en ese rol. Perdón, antes cuando vos decías social, entonces lo que estás diciendo es lo que llamamos interacción social, está todo tamizado o estructurado en cuanto a un complejo de rituales. Total. Y la masonería lo que te está haciendo es una práctica de lectura, de comprensión de cómo funciona la ritualidad como método. ¿Algo así? Ok. ¿O no? Ok, Supongo. bueno, esa es una lectura. O sea, hay algunos masones que piensan que la masonería te da la lectura. Yo soy de los que piensan que la masonería en realidad lo que hace es abrirte la persiana y decirte, mira flaco, lo tenés en la cara. El tema es que un lado es como súper paternalista porque te doy la cosa digerida y el otro lado es bueno, ahora te vas a tener que poner a pensarte. Ahí. Hago una pregunta con una intervención al estilo de Sebastián Esfriso. Modula, por favor. Sí, sí. ¿Así se entiende bien? Sí. Borges decía, la palabra supone una experiencia compartida. ¿Sí? Nosotros un poco sosuriano, diría Esfriso también, que se entiende muy fácilmente. Si yo digo casa, la palabra casa, para que los dos entendamos eso, los dos tenemos que haber compartido la idea y tener la imagen de que es una casa. Entonces la palabra supone una experiencia compartida. Ahora yo digo, ¿el rito también supone esa experiencia compartida? Y en caso de que sea una experiencia compartida, ¿qué clase de experiencia es? Sí, naturalmente hay una clave cultural que es común. O sea, me imagino que algunas culturas son muy ajenas al mito masónico, en realidad no les serviría de nada y habría que adaptar toda la ritualidad a ese tipo de cultura, ¿no? Pero la clave está. Cuando lo escuchaba lo de Borges, pensaba en el poema Everness, ya todo está, los miles de reflejos, los dos crepúsculos del día. A eso apunta mucho a la masonería, en el sentido de, chicos, esto se viene viviendo hace miles de años de la misma forma, entonces dense cuenta. Ahora, la masonería toma para su narrativa, para poder contarse, ¿no? Para poder ser narrada, elementos de distintas tradiciones culturales, ¿no? Toma de la tradición egipcia y nos fuimos muy lejos, de la tradición judía nos fuimos un poco más cerca, de la tradición griega, ¿no? Y decís, ¿cómo se articula todo esto para construir un relato único que signifique la historia de la masonería, ¿no? ¿Cómo lo pensás? Que el tipo que se sentó a construir esa narración, porque finalmente la masonería es una institución que tiene 300 años, tampoco es tanto. No, yo no pienso que tengan 300 años, por ¿No? ejemplo. A ver. Para mí tiene 300 años desde cuando empezamos a tomar registros y demás y a ponernos de acuerdo, pero es una forma, o sea, el acto formal de institucionalizar la masonería sí tiene 300 años, pero antes habían cosas, pero a ver, habían relatos yendo al punto de... Está bien, pero en tanto que institución que se presenta como masonería, Sí. Es cierto, tenemos documentos, el Regius del 1300, Sí. que podemos decir, están entre los textos canónicos masónicos, pero lo que dice Diego es, y es lo que está diciendo vos, la masonería en tanto que institución que aparece y se presenta narrativamente como masonería, tal y como la conocemos hoy, con un plexo de legislación, con ciertas narraciones, etcétera, los mitos fundacionales, sí tienen 300, así estructurada. estructurada, sí. Es más, te diría, tienen un poquito menos también. Incluso.
Porque, bueno, pero la pregunta era... No, viene una persona, de repente, digo, escenario, evento público, se abren las puertas de la casa y empiezan a encontrar imágenes o leyeron, Claro. ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver, cómo articulan ustedes en la misma historia? Ojo en el triángulo, claro, con la pirámide. el ojo con la pirámide, con la columna, con... El rejunte de todo, el rejunte de los... con la democracia, con Sí. Alfredo Palacios, ¿no? ¿Cómo hicimos para meterlo todo junto? ¿Cómo hicimos ese mejor? Claro, bueno. El problema, yo creo que ese es un tema de marketing explícito. A ver, somos los cracks. De verdad, todo junto es un montón. Claro. Sí. Y en realidad ahí avanzamos sobre lo que primero estábamos hablando. El entender el relato común de todos es bastante seductor. El entender el relato común es atractivo. Y un tanto manipulador también. Y un ¿sabes? tanto manipulador también. Y a ver, un doble clic ahí. ¿En qué sentido no sería manipulación? ¿O en qué sentido podemos pensar que la manipulación no es tal como se piensa? O sea, es otra cosa. Cuando decimos esa M, en realidad estamos diciendo más bien una especie de seducción. Y en el sentido de que no, o sea, todo está exhibido, no es que, o sea, todo está, toda la estantería está a la muestra, mínimamente en la masonería. Yo me quedé con lo de Saussure, que él no profundizó, pero flashé y me detuve ahí, me quedaba con Saussure, el casa, el significado. Sí, yo sabía que Saussure ibas a comprar Saussure. Y lo lo sabía, compré, que claro. era así. Pero ¿cómo exhibido? Pues yo me pongo el lugar que estoy Sí. oyendo y dice, no entiendo una goma. Claro, o sea, yo digo de ¿Qué es lo vuelta, que? ¿no? O sea, ¿de qué va esto? Claro, yo soy de vuelta, el tipo que cae de visita a un evento y digo, ¿exhibido qué? Te rejunte de cosas. Claro, que además, Claro, estaría- para los masones. Está Claro, exhibido. claro, bueno, está codificado en todo caso. Claro, Yo digo, está encriptado. claro, pero yo digo está lo encriptado. siguiente, yo digo, saliendo un poco de este terreno, si querés, semiótico, ¿sí? Te llevo un poco al barro Ok. de la práctica del marketing, ¿no? De tu marketing, de tu práctica. Y digo, el marketing tradicional ocurría en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Sí, bueno, la radio, la televisión, el cine, la vía pública, los medios de comunicación tradicionales. El marketing digital ocurre en otro escenario, que es el escenario de las redes sociales. En su Son los medios de comunicación, pero digo, no es le que- gusta. No, es que no son, es que son otra clase de medios de comunicación Claro. porque tienen otras reglas y otras particularidades. Por eso están los medios tradicionales y los medios digitales. ¿Sí? Digo, Total. bueno, las redes sociales en general, desde una, si querés, más veterana, como puede ser Facebook, hasta una más actual o contemporánea, puede ser TikTok, ¿no? Conforman un universo de comunicación donde gente de determinada edad, más joven, ¿sí? Es donde actúa sus decisiones y donde ustedes, como profesionales del tema, tienen que llevar adelante la práctica de lograr lo que antes se lograba a través de un cartel en la calle. Que Ok. es que un tipo crea en algo o que un tipo compre algo o peor aún, las dos cosas. ¿Cómo ves ese mundo? Mira, yo no creo que sea tan distinto. O sea, en primer lugar, no creo que sea muy distinto. Creo que siempre estamos hablando de redes sociales y hago el hincapié. Cuando hablamos de masonería, también estamos hablando de una red social más. Es más, algunos te pueden decir que es la primera red social, etc. En el caso del marketing digital, tiene la particularidad de que yo lo puedo hiperadaptar al usuario, que con el marketing tradicional creo que esa es la diferencia, que no pasaba. O sea, yo si pongo un cartel en un lugar, te estoy segmentando, ponele por zona. No sé. Bueno, esa es una diferencia. La otra diferencia es la pauta de tiempo. Vos sabés que Claro. en la televisión, cada tantos minutos va a venir una tanda publicitaria que va a durar tantos minutos. Bueno, la lógica publicitaria de transmisión del mensaje en redes es otra. Hay varias diferencias, digo Y yo. hay una ¿no? tercera muy importante, que en la segunda hay un ida y vuelta, que antes no. Antes tenías un discurso unívoco, un cartel. No, y un la call voz. digamos, un llamado a la acción Claro. que te da la red social, donde vos en el momento en que decís compre tal cosa, en el teléfono haces clic y podés comprarlo. Si tocas la tele, no lo podés Claro, comprar. las redes sociales invirtieron la cosa. Claro. Las redes sociales lo que hicieron es decir, che, ¿qué es lo que quiere el usuario? El usuario quiere esto. O sea, hizo verdadero marketing. ¿Es lo que quiere el usuario o es lo que yo quiero que quiera el usuario? Antes había una bajada de, que eso es en lo que terminó la propaganda, de qué es lo que yo quiero que quiera el usuario. Pero la realidad es que si vos ves las campañas publicitarias tradicionales, exitosas de verdad, exitosas, masivas, etcétera, en realidad son las que le dieron bola a lo que quería el usuario. ¿Sí? En O el- sea, lo que estás diciendo en realidad es un mito, que la gente es tan manipulable como solemos pensarlo. Claro, la gente no es tan manipulable, la gente no es tonta. La gente no es tonta, la gente sabe lo que quiere y sabe lo que no quiere.
Y ponele que si lo diste vuelta un ratito, dos minutos después te va a decir exactamente qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. No la podés forzar a una persona a gastar dinero en algo que no le gusta. Salvo que tenga un sesgo social. Que ahí sí hay un poquito de manipulación en algunas cosas y hay cámaras de eco y todo ese tipo de... Recién mencionaste la masonería como una red social, como la famosa primer red social. Sí. Me imagino que por cómo se iban moviendo, cómo se iban comunicando, la forma de comunicarse entre ellos, que era especial hace varios años. ¿Podría pensarse hoy en día alrededor de la historia la masonería como una tecnología humana para poder darle sentido a las cosas? Por ejemplo, para dar sentido. Sí, la ritualidad lo que te hace es darte un marco en el cual vos te empezás a pensar y como te obliga a hacerte las preguntas fundamentales de quién sos, para dónde vas, qué es lo que querés, qué estás haciendo con tu vida, naturalmente empezás a definir un sentido de tu vida y una identidad. Y que lo maravilloso para mí de la masonería es que esa identidad está atravesada por las otredades. No es que te aisló del mundo no, la masonería te dice, che, estás conectado con absolutamente todo. Y parte de tu sentido va a tener que ser el entenderte dentro de ese todo. O sea, lo que te brinda la masonería no es un sentido doctrinario, sino No. que todo lo contrario, te abre absolutamente Exactamente. a encontrar el sentido tuyo en este mundo. Lo que se suele decir de reunir lo disperso, lo que estoy diciendo, ¿no? Y vos, en esa reunión de lo disperso, tenés tu espíritu y tu sentido ético, que no digo moral, digo ético en el sentido de una construcción personal en la que vos te haces esas preguntas, vos te das esas respuestas y después las pones en la mesa con tus otros hermanos en el contexto de la masonería. Che, estos pendejos están demasiado masónicos. No, tremendo. Este es espantoso. No, esto habría que Interrumpí prohibir. esto, por favor. Habría que prohibirlo, sí. Hablabas de ética recién y yo justo, mi abuela diría que plato, ¿no? Me estaba dando una vuelta alrededor de eso. Digo, bueno, me imagino que esta práctica te llevo, digamos, al terreno de el Francisco García hacia adentro, ¿no? Okay. Digo, bueno, me imagino que tendrás alguna clase de marco de referencia ético, entendiendo la ética como lo que está bien para uno y para el otro simultáneamente. Bien. ¿Hay algo que vos no harías? ¿Algo que no marketinearías? Uy, qué buena pregunta. Sí, está bueno. Qué buena pregunta. Claro, claro, depende del precio. Sí, un poco sí. No, mentira. Todos mercenarios, además. A ver, yo creo, de hecho, he estado en la situación de decir, no agarro un cliente. Por ejemplo, me pasó con abogados que me dijeron, quiero hacer sobre esto. Y yo dije, ok, si hacemos esto, estás haciendo algo que en mi sentido ético de la profesión no se puede. Y en otro sentido es hacerle el marketing a dos personas que están sobre el mismo nicho y están unidos. No se puede. O sea, el límite ético es, si yo estoy pensando ideas a fondo para vos como cliente, no le puedo estar dando las mismas ideas a otro cliente que está sobre lo mismo. Sí, es otro rubro. Si vos otro Está rubro, bien, todo pero bien. ahí estamos hablando, si querés, de cierta dosis de elegancia, porque de última decís, bueno, una agencia de publicidad le pone un ejecutivo a uno, un ejecutivo al otro, agarra las dos cuentas. Yo digo, de repente, algo que violente tu concepción ética de la vida, ¿no? Decir, bueno, este partido político no, este producto no. ¿No? Digo, si hay algo que dije... O sea, hay una deontología de esta práctica. Bueno, ahí ahí salió el friso, bueno. Entre palabras. Claro, entiendo perfecto. Bueno, en el caso de los partidos políticos, si me hubieras agarrado hace, no sé, 10 años, te hubiera dicho, no, yo con este partido político, Sebastián piensa exactamente lo que estoy pensando. No, jamás haría marketing y demás, y no le haría una campaña y nada por el estilo. El problema es que ahora soy muy masón. Por eso yo estoy pensando en tu prudente silencio, sí. Claro. Sí. O sea, hay algún límite, sí. Hay alguna ética. Okay. ¿Y en la masonería? Y en la masonería la mala leche. Creo que es la misma en todo, en realidad. Para decir principios deontológicos, o sea, ¿qué es la mala leche? Lo que la gente llama mala fe o hacer cosas con saña y no buscando el bien en lo que se está haciendo. Pienso que muchos, si pensamos en marketing, o muchos si piensan en la masonería desde el lugar de esta propaganda antimasónica, pueden pensar que hay una cuota de mala leche, mala fe, hilos, ¿no? Detrás de la cosa. Sí. ¿Qué es esa mala leche? ¿Cómo la definimos? Cuando existe y la percibida. La percibida podríamos decir que es una especie de fantasía un poco
Mira, yo creo que la mala leche es muy poca. Ajá. El tema es que hace mucho ruido. Y me diría algo hasta mucho más básico. Para mí la mala leche no se define conceptualmente, hasta te diría se define por estética, no por... Por estética. Sí, sí. Vos cuando una persona es mala leche lo ves en su actuar y en su cara. O sea, vos le ves la cara y decís, este tipo quiere hacer daño. Hablando así de esa manera de percibir, ¿no? O de percibir eso visto y no dicho, me da la sensación de que es mucho más fácil destruir algo desde el punto de vista del marketing que construirlo, ¿no? Decís, bueno, yo puedo hacer una campaña durante qué cantidad de tiempo para promover la imagen, en este caso, ponerle de la masonería, como institución republicana, democrática, progresista, como punto de encuentro de la sociedad, como dice el gran maestre, como caja de herramientas de la sociedad, y de repente con un moco Claro. o un error retrocedes. ¿Por qué te parece a vos que se dan esa desproporción, que sea tan fácil romper y tan difícil construir? Porque los buenos no hablan. Y voy a decir la palabra exacta, porque suelen ser cagones. Y como lo malo te echa para atrás, te empuja, Sí. el agarrar las herramientas para fortalecerte y salir a hablar, tenés que hacer el trabajo doble. Digamos, no es que estás hablando por buena onda, estás hablando porque estás combatiendo contra eso que te echó para atrás. Pero no hay también un poco, ya siguiendo con lo de la mala leche, pues yo por lo general tiendo a creer que la gente no es tanto que sea malvada cuanto que es tonta, ¿no? Sí. Más bien. Pero no será que, bueno, digo, usar la expresión moco. Eso vamos al caso de la masonería, ¿no? Bueno, sobre 10 cosas geniales y cada tanto un moco hay. Pero no será que el que se manda el moco es tan tonto, que además es pedante, pero la tontería te lleva, ¿no? A esa sobreestimación de la propia palabra, la propia acción, de la propia agencia. Y es una contraparte, quiero decir. Mira, para mí sería la peor combinación. O sea, la mala leche con la estupidez es como un combo explosivo que cae por propio peso, es muy rápido. En la masonería como laboratorio social es mucho más rápido que en una empresa normal o en un club. En ese sentido, claro, cae por propio peso. Y si lo llevas a las redes sociales, que es más o menos todos ahora nos pensamos como parte de las redes sociales. O sea, no podemos pensarnos por fuera de las redes sociales hoy. O sea, vos hablas con cualquier persona de la era digital y te va a decir, hago esto, esto y esto. Entre las cosas que te nombra, te va a nombrar que abre Instagram todos los días o abre TikTok para ver lo que pasa en el mundo, etcétera. Como antes abrían un diario. Un ponele. ritual. Exactamente. Y que a algunos les dura 8 horas y se lo avisa el teléfono y dicen, y cosas por el estilo. Pero bueno, vamos al punto. Tiene que ver con el tiempo. Para mí tiene que ver con el tiempo. Antes, si vos te mandabas, en palabras de Diego, moco, ese moco te pesaba toda tu vida. En la era digital, el moco dura lo que... Una semana. Claro. Como mucho. Ahora, Hasta que a Pampita le pasó algo Bueno. y saliste del imaginario, y después volvés en forma de fichas y renovado y ya está, digamos. digo, aprovecho tu condición de especialista en el tema de marketing digital, que es una forma, de alguna manera, de persuadir, ¿no? Y digo, hay un fenómeno que a mí me llama poderosamente la atención, en el caso de las redes, que es la disolución de la frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, una persona va a comer un plato de ravioles, le saca una foto al plato de ravioles y la publica, ¿no? Como si a alguien pudiera importarle que se está por comer un plato de ravioles, ¿no? Digo, bueno, entonces, la importancia de ese mensaje es cero. Pero esa persona tuvo la necesidad de hacerlo, de compartir su plato de ravioles, ¿no? Que es una cosa ridícula, que no tiene ninguna importancia, pero tuvo la necesidad de hacerlo. Digo, ¿Qué está necesitando esa persona? te quedaste en Instagram del 2013. Sí, Ahora, de hecho, Ya no son ravioles. claro, no son ravioles. Ahora es más, va más por el lado de la interacción social. Es más, si vos ves como Yo pensé los que iba a usuarios decir de... sushi. no, yo pensé en No, otro plato. No. Si vos ves cómo interactúan con las redes sociales los chabones que tienen, no sé, 20, 18, etcétera. De hecho, les ves, ponele en Instagram, ¿no? Vamos al ejemplo del Instagram. Cero posteos. Y no tienen post. En realidad sí tienen post, pero los van archivando y dejan 3. Que para mí, dentro de mi rubro, es una barbaridad porque te estás comiendo los evergreen para que siga funcionando el algoritmo, digamos, pero para el usuario final de la red social no le interesa mostrar su historial o le interesa mostrar el ahora y el cómo están, lo que sienten ahora. De hecho,
Se están adaptando muchos formatos para fotos efímeras y cosas por el estilo. De hecho, Instagram también lo está haciendo con que estás haciendo ahora y lo ves una vez y chau. Es más, lo que se está dando mucho es que chicos de 16, 15 años en su perfil de Instagram no tienen nada y tienen un link con otra página con todo el historial de imágenes, como que buscan la necesidad de no mostrarle al mundo en la red social en la que está todo el mundo, sino la persona que esté interesada en entrar a esa página web para saber más de la persona. Claro, ponen layers, ponen filtros para ponen poder acceder. filtros para decir, acá pasa solo al que le interesa. Está bien, pero en última instancia, si querés, es una forma de moda de tipo de uso de la red, ¿no? El tipo, por ejemplo, más grande que llega a Planeta Instagram, por ahí sigue con la fotito, el posteo, la va dejando, la story que dura poquito, pero además la cosa que deja fija. Bien, pero de todos modos se disuelve esa frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Si mi vida privada es eso justamente, es mi vida privada, es la que yo comparto con mi núcleo muy cercano o con nadie de repente. Desde el momento en el que vos aceptaste los términos y condiciones de Meta, tu vida pasa a ser pública. Así tengas el perfil en privado, es mentira que es privado porque le estás dando... O sea, Meta es un negocio. Le estás dando tu información para que la red social entienda cuál es tu patrón de comportamientos para ver cómo le vende publicidad, es lo que hace Emilio Buro. Pero déjame aquí, tipo, una cuestión generacional, tengo siempre una afinidad con el pensamiento Uberman. Si lo llevo a la masonería, ¿no la estaríamos un poco cagando? Porque independientemente de que técnicamente sea como vos decís, lo que le está planteando es cierto. Existe una distinción entre el ámbito privado y el ámbito incluso está legislado. Hay cosas que vos en el ámbito privado podés hacer y en el público no. Por ejemplo, muy sencillo. En el caso de la masonería también. O sea, hay cuestiones prácticas, rituales, por ejemplo. Sí. Que nosotros podemos hacer en privado, en el entorno de nuestra microsociedad, y no hacemos públicamente. No le estaremos cagando ahí. Ahora pienso en la masonería, ¿no? Cuando abrimos con la comunicación, por ejemplo, en las redes, y confundimos lo privado con lo público. Mira, si me pongo en el lugar de en mi espíritu de cómo interpreto la cosa, te digo no. Okay. Pero lo cierto es que sí. Lo cierto es que sí. El tema es que tiene... está concediendo que es un chamullero. No. Es un sí en lo inmediato, un no a largo plazo. ¿Me explico? Es muy hábil, es hábil. El tipo es hábil. Es porque, a ver, si vos... O sea, si el chamullero te dice sí lo soy, deja de serlo, ¿te das cuenta? Que claro. Claro. No, a ver. Sí. Si vos no te animás a interactuar socialmente... que es lo mismo que decir a cagarla de vez en cuando y muy seguido, pero nunca corres esa barrera. No, pero el planteo de él, que iba por el otro lado y yo lo estoy trayendo a la masonería porque creo que es algo que inquieta incluso a muchos hermanos, y no solo hermanos más grandes, sino en general. A la apertura. Claro, porque, ojo, no es que estamos en contra de la apertura, ¿no? No está el riesgo que al mostrar tanto, al contar tanto, incluso lo que estamos haciendo ahora aquí mismo, violento, voy a decir, un poco el límite entre lo privado y lo público. Bueno, pero eso fue propaganda. Eso fue claramente propaganda. Si vos buscas cómo interactuaba socialmente la masonería hace 300 años, vos nombraste a varios próceres masones y qué sé yo. Bueno, si vos tomás cómo interactuaban en la sociedad en tanto que masones, esas personas era muy abierto el tema de la masonería. De hecho, habían muchos ritos públicos, muchos rituales públicos, habían desfiles de masones. O sea, que es una mentira enorme decir, no, porque la masonería es secreta en el sentido de nos escondemos de la sociedad. No, es una sociedad secreta en el sentido de que tiene un sistema de transmisión que necesita de no vociferar determinadas cosas para que uno aprenda lo que tiene que aprender. Hoy en día en Estados Unidos hay estos desfiles y rituales a simple ojo de... O sea, y en La Plata se instaló la piedra fundacional del templo en un acto público con invitados. El aniversario de la Universidad de La Plata. Exactamente. Una antiquísima tradición masónica. Pero entonces no sería el paralelo de lo que está diciendo Diego, pues yo coincido con Diego. Si vos estás por comer el plato de ravioles y mandás la foto, estás desdibujando, pero además de manera un tanto kitsch, ¿no? El límite entre lo privado y lo público. No sería lo mismo. Acá es lo que estás diciendo, esta comunicación tiene una finalidad que es desandar la propaganda. Pero yo digo, perdón, me subo un poco también a lo que dice Sebastián y digo... Me empiezo a sentir viejo, con tanto porro que... Claro, mire, viejo. Además de esta cosa desdibujada, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que la entidad del mensaje, el contenido, es absolutamente banal, ¿no? Porque este ejemplo que pusimos de los ravioles es literal.
sea, vas a un bodegón, yo milito muy fuertemente en el bodegonismo, pero muy fuertemente, y ves un tipo sacándole una foto a una milanesa. Y decís, flaco, ¿a quién le puede importar la foto de tu milanesa? Ahora, Al flaco. Tamaño. Esa es la respuesta. bueno, digo. claro, pero entonces el marketing, ¿cómo está operando en ese modo? Porque lo ideal En hubiera entender al flaco. En ese modo opera. Ahí está la cuestión de fondo. Nosotros queremos o creemos que podemos instalar una especie de relato y en realidad el que se puede instalar de los relatos es el que tiene que ver con la persona que quiere comprarlo. Ok. Entonces, si vamos al usuario que publica la milanesa. El usuario te está diciendo, yo en mi vida te quiero mostrar la milanesa. Se invirtió la cosa. Me gusta mucho lo que Ahí, decís. ahí el Se invirtió algoritmo la cosa, te le gusta toma. mucho la milanesa. Ahí el algoritmo te toma y ¿qué hace? Te muestra una milanesa de vez en cuando. Claro. Funciona así. O A las ver, promociones de hay- milanesa. Hay gente que se hizo muy famosa, muy viral y después tuvo millones de seguidores. ¿Por qué? Por mostrar su milanesa que comía en distintos lugares todos los días. Claro. La persona siente una necesidad de decir, che, Bueno, lo que yo hago es importante. Ahí la viralidad, fíjate el dato que diste, ahí la viralidad vino por el componente social que no tiene que ver Por lo humano. con lo del chabón que quiere publicar la milanesa, sino por lo que los otros chabones desean de ese hilo Está conductor. bien, pero yo acá les hago dos señalamientos. Primero, es muy interesante cómo hemos reemplazado la palabra difundir por viralizar, ¿no? Sí. Ahora usamos la metáfora de la enfermedad, ¿no? Sí. Cuando algo se propaga y se Por difunde. la velocidad. Yo no sé, yo creo que hay algo más, ¿no? Porque No, el virus incluso es más lento. usamos, que la difusión de- usamos la palabra viralizar, ¿no? sí. Que es claramente estamos apropiándonos de una expresión médica. En este caso, Sí. encima de una patología, de una enfermedad, Sí. por un lado. Pero digo, está bien, yo comparto lo que decís, estoy totalmente de acuerdo y uno lo experimenta todo el tiempo. Y después Ahora, llegás a la napoletana. Ya la Claro. próxima querés comer Claro, una pero Quiero voy- una milanesa. Pero me quedo un paso antes y digo, ¿qué hay en la cabeza o en el deseo de ese señor o señora que lo lleva a querer compartir con el mundo? Porque la foto de su milanesa, porque decís, bueno, yo planteo el siguiente escenario, soy un señor mayor, ¿no? Y voy a ¿qué plato esta milanesa? ¿No? Y se la quiero mandar a mi hijo, por ejemplo, para que vea, ¿no? Entonces, saco la foto, se la mando a mi hijo. En una época se hacía así, vos le decías, comí en tal lugar y pasó tal cosa. O sea, la experiencia pertenece al universo de lo privado. Comparto con vos sí, mi sí, experiencia. Bueno, ahora no, saco la foto y la publico. O sea, la hago pública. Exacto. Bueno, yo... a ¿Qué ver, hay en la mente de ese tipo? Yo no termino de entender eso. Cuando veo en bodegones gente fotografiando milanesas. Yo tengo una respuesta personal antes que responda Tango. Yo creo que las redes sociales que vos estás Es tu culpa esto. lo que vos considerás público, para mí no es tan público como vos te imaginas. Claro. Porque las redes sociales de cada persona, más o menos, digamos, el promedio de las personas que están entre 500 seguidores, 2000 seguidores aproximadamente, después hay más menos, no deja de ser el ámbito privado, que lo puede ver todo el mundo, pero que no deja de ser el ámbito privado de esa misma persona. Entonces, ¿qué es lo que hace para mí? Esta persona que sube un plato de comida, que sube, hoy estoy tomando mates en una playa, para mí lo que hace esa persona es que lo vean de esos 2000 seguidores, 3 personas en particular que esa persona quiere que vea. Y listo. ¿Pero por qué no se lo mandaste? Por vergüenza. Histeria, es una especie Histeria, vergüenza, miedos, y ahí empiezan todas las cosas que vos... O por seducción, si por vos querés, seducción, por erotismo. si vos querés Pero- algo, no estás todo el tiempo diciéndole a la otra persona, Claro. quiero esto, quiero esto. Pero paren, Lo que va, no, lo que no, vas- no jodamos, un segundito, porque aquí van con el argumento de la milanesa. Le dijeron la playa, lo voy a bancar en otro es lugar. una buena... Eso ahí Es muy buena. muy buena, pero aplica igual. Yo he visto la playa, tremendos pelotudos y pelotudas que en vez de estar surfeando, nadando, están con el vasito, lo ponen, porque lo mueven, ponen el celular, se les cae, entonces buscan el coso. Patético. Lo hemos visto Bastante todos. patético. Esa gente no está en la playa, Tremendo. no está haciendo surf, no está nadando. ¿A quién carajo quiere seducir? Además de la pretensión de seducción y de histeria, Sí. hay una no experiencia vital. Quiero decir, cuando vos difuminás el espacio de lo público, no público, de lo privado, realmente no estás ahí, no estás en la playa, no estás haciendo surf, no estás tomando mate, estás disponiendo el mate, haciendo un ¿Dónde composé. estás? ¿Dónde estás? Bueno, ahí esa preocupación me parece mucho más de fondo que Yo no la preocupo por relación nada. entre lo público y lo privado. Que en realidad es ¿Pero no están conectadas, acaso? Sí, por supuesto que están conectadas. Que
A ver, tiene que ver con cómo el usuario, las personas confunden el medio con su experiencia de vida. Eso me parece importante. Sobre todo, si vos me preguntás a mí, ¿qué haces cuando te vas de viaje? Y soy el último que saca la foto. Yo no saco fotos de viaje. Y cuando saco fotos son cosas muy espontáneas de, me pareció bonito. Y generalmente hasta no la publico. Cuando la publico es porque tiene un sentido, por lo menos para mí, por lo menos para mí, en mis redes personales. Y si, por ejemplo, te lo subo a un feed o algo por el estilo, es porque tiene sentido para el resto más que para mí. Pero no estoy pendiente de la foto. De hecho, me pasa con amigos mucho más grandes que yo, o con mis viejos, por ejemplo, si compartimos un viaje, la que insiste con las fotos es mi vieja. Claro. Y es porque si no sacaste fotos, esto no existió. Y yo tengo, ¿me entendés, no? Sí. Es todo lo opuesto. Si no saqué la foto es porque estaba concentrado en vivir lo que estaba viviendo, claro, no en pensar cómo le cuento esto a Montoto Flore, que lo va a ver una vez y le importa nada. O sea que en realidad lo que estoy haciendo cuando saco la foto es una proyección de mi ego enorme de quiero mostrarle que me fui, no sé, a Disney, a la otra persona, y en realidad no. Bueno, no somos tan importantes. Un poco estamos respondiendo entonces a la pregunta de qué necesidad hay detrás de. O sea, hay necesidad de inventarse un estatus, un sentido, un algo. Bueno, hay necesidad de encontrarse en el sentido de lo social. Y contar un relato propio que tenga sentido para el resto y que al resto le suene importante. Siempre va a pasar eso. Como vos laburás un poco en el marketing digital de por lo menos un área de la masonería, que es la de cultura, me empiezo a inquietar muchísimo. Entonces, digamos, para salvar a la masonería de toda esa cuestión. Cuando vos pensás ese diseño, lo que comunicamos, por ejemplo, desde la Secretaría de Cultura, claramente no son estos los parámetros, aunque sí los técnicos. Sí. ¿Cómo lo definirías? O sea, ¿qué es lo que tratamos de transmitir cuando jodemos con que, bueno, tratemos de que el reel, o lo mismo que dice, tratemos que las cosas cierran un minuto? ¿Qué tenemos en mente? Claramente no el estatus, claramente no pretender una cosa. Muchísimas veces conversamos del tema de, chicos, esto lo tenemos que reducir a un minuto, porque si no la gente, no llega el mensaje. Okay. Y si no llega el mensaje, no hay mensaje. Bien. Es lo mismo que la no existencia del mensaje en ese sentido. Y si vos me decís, mi objetivo es que me escuchen, que me vean y demás, y la gente ¿por dónde va a conectar con la masonería? Por los tatuajes del auto. ¿Me explico? Ok, pero yo vuelvo a una pregunta. Con cosas que tienen que ver con ellos. Pero la gente hace se tatúa. Correcto, pero vuelvo a una pregunta de Diego. Voy a usar la palabra ética para no ser complicada. Está bien, entonces tenemos que volver a mensaje, coincido, porque si no llega es un no mensaje. Pero también está el riesgo de que se banalice tanto el mensaje que se vuelva el no mensaje también, ¿verdad? Okay. ¿Cómo manejas ese equilibrio? Y primero, perdiéndole el miedo al ridículo, porque es complicado. ¿Por qué me señalaste? Con la lapicera eso. Ejemplo de. O sea, primero eso, a ver, si estamos en una especie de foro abierto online 24/7, sí, ya está en el código de la gente que en algún momento de esas 24/7 la vas a cagar. Claro. Seas la masonería, seas el papa, no importa, la vas a cagar en algún momento. Todos tenemos una pifia, a todos se nos corre el coágulo con algo, tenemos emociones que no controlamos, y somos vividos por un montón de cuestiones que tenemos menos control del que pensamos. Ok, a la masonería como sociedad le pasa eso también, y tiene que decir, bueno, si entiendo este canal de comunicación, tengo que entender primero a quién me quiero comunicar, cómo quiere esa persona que le llegue la información, y después decir qué es lo que yo quiero comunicar que tenga sentido en esto. Porque si no, a ver, si a la masonería no le importa comunicar algo que tenga sentido para el usuario, es mejor que no comunique nada. Tengo una pregunta tremenda. Pero yo creo que tiene mucho para comunicar la masonería. Sí, es tremenda. Tremenda. A ver. No, porque tengo la necesidad casi biológica napoletana, claro, de aprovechar el intelecto del pibe. Con fritas. Del pibe. Marcha de intelecto con fritas. Con fritas, obvio que con fritas. Sí. Un día tenemos que hablar de por qué se llama napolitana, sí, no es de Nápoles. No, es de un boliche que se llamaba Nueva Nápoles. Bueno, pero no importa. Me gusta mucho la historia de la gastronomía. Y la gastronomía, se nota, me la llevo puesta. No. ¿Ves? Ese es el mito fundante que le da sentido a su vida a través de la panza. No, es uno de los mitos. Yo pensé en el libro. Gracias, Sebastián. Bellísimo libro. Gracias, tengo varios mitos, no importa. No, digo lo siguiente, es una reflexión que termina en pregunta. Dale. Estoy bravo, te aviso de tanto preámbulo que viene. Me da la sensación de que todo esto que estamos hablando, el gran universo de las redes sociales, es una gran práctica burguesa, finalmente. Una práctica burguesa donde lo aspiracional
se juega en otros términos. En una época, si vos querías que un tipo deseara tal marca de ponerle de zapatillas, hacías afiches con una modelo, con un modelo, le planteabas una escena. Che, soy yo o estoy usando el celular mientras vos estás haciendo. No, porque no le importa. No, obvio. porque vamos a estar al aire. No, ¿no? estoy buscando el Instagram del Partido Obrero para mostrar las prácticas burguesas. Sí. No, Claro, no, no, pero ok. no, voy más allá. Me dio gracia verla. Claro, lo llevo, lo extrapolo en general. Digo, es una práctica burguesa porque tiene una serie de requerimientos ideológicos y materiales para su práctica, y lo aspiracional se juega en otros términos, ¿no? En Sí. una época decíamos, te muestro la modelo, te muestro el modelo, te muestro una escena, ¿no? Donde vos podías verte identificado y al que querías ir. Bien. Ahora lo aspiracional se juega en términos de influencers. ¿Sí? Se juega en otro terreno, orientado a otra clase de gente, alcanzando otra clase de públicos un poco por la masividad que tiene. Digo, ¿estamos en un escenario en el que podemos pensar una suerte de lucha de clases digitales? Mira, me encantó la pregunta, Diego. Yo creo que no, pero creo que no porque las redes sociales entienden al usuario. O sea, se invirtió la cosa a punto tal de que, por ejemplo, me hablas de influencers. Hoy los influencers más cotizados son microinfluencers, son personas que no la siguen más de 2.000 personas. Por ejemplo, y uno tiene en la mente esto de, no, tiene que ser millones y qué sé yo, y la realidad es que los más efectivos son los microinfluencers. Porque y la los gente cree más en ellos. porque son más próximos. Claro. Digamos, el chabón aspiracional, que vamos a, no sé, colegio, el líder del grupito del colegio tiene más llegada que Coca-Cola a los del grupito del colegio. Aunque Coca-Cola es una mega empresa y qué sé yo, y en realidad se van a fijar si el microinfluencer está tomando eso o no. ¿Pero por qué? Porque lo que están comprando es la identificación, es el sentido de la vida social. No están comprando la bebida. Está bien, pero Es yo, distinto. Está bien, pero yo en ese caso, Tango, te hago, si querés, un contraejemplo. Digo, ok, yo estoy de acuerdo, pero si yo fabrico, por ejemplo, estas pastillitas, Sí. con que me sigan 2.000 tipos y ser el influencer para 2.000 tipos, no banco a la fábrica de pastillitas. Necesito masa crítica de comunicación. Claro, contratás a 500 microinfluencers. Ok. Claro. Te agarras 500 de 2.000 seguidores y ahí mantenés la pastillita. Exactamente. Y les pagas muy poco. O sea, la lucha de clases continúa. Claro, no, yo planteo. Nada ha cambiado bajo el sol. planteo No, ese escenario, como vos decís. no te creas que se paga muy poco eso. Era una broma. Claro, no, porque yo digo lo siguiente, ¿no? Hago la siguiente reflexión. Suponte una marca de zapatillas, ¿no? Por Sí. ejemplo. Bien, determinadas zapatillas, vos las fabricás, se la querés vender a determinado sector, a determinado segmento, ¿sí? Entonces, planteás una estrategia de comunicación publicitaria para ese segmento, en medios de comunicación que consume ese segmento, en lugares geográficos que es por los que circula ese segmento, y te mueves ahí. Ahora, en el caso del marketing digital o de las redes, está un poco violentado ese escenario, porque un tipo que está por ahí fuera de ese circuito también puede consumirlo porque el algoritmo se lo pone. Entonces digo, bueno, queda enfrentado ese tipo a un deseo, a un consumo aspiracional, al cual no va a llegar ni cerca. Entonces digo, bueno, fenómeno. Ahí se plantea el escenario del conflicto social. Me estás queriendo vender algo que yo entiendo. no puedo comprar. Te entiendo. Ahora, te lo llevo a algo más concreto de decir cuándo se está vendiendo. O sea, por ejemplo, volvamos al ejemplo de Instagram, que es el más identificable. Si Instagram te está intentando vender algo, normalmente te lo está intentando vender por publicidad y te dice arriba ad, ¿sí? Que es un cartelito azul que te dice esto es una publicidad. Normalmente, por decirte el 100%, es un aspiracional el que puede llegar. O sea, si vos querés una cama o si querés un viaje a no sé qué cosa, es porque estás hablando con tu entorno social de que, ahora estoy pensando en las milanesas, me van a putear a mi cliente que le van a llegar publicidades milanesas. Pero, claro. Bueno, pudo haber Pero es sido próximo. peor el ejemplo dentro de Pero todo. es próximo, no. En ese caso, o sea, yo podría pensar a Meta como un beneficiario social que hace que se acorte la distancia de la publicidad. Antes tenías que efectivamente estar en determinado círculo. En este caso, solamente tenés que tener tu expresión de deseo público, nada más. No tenés que estar en el círculo y meterte. No hace falta eso. Sí, lo que sucede es el de los monstruos de las redes que tienen 3 millones de seguidores y tienen vidas que no tienen nada que ver con la vida cotidiana de todos, o cuerpos que no tienen nada que ver. Y que sobre todo en los más chicos se produce una cosa de
naturalizar formas de vida que son realmente extraordinarias y les hace un daño psicológico, etc. Bueno, pero no es distinto a lo que pasaba antes con, no sé, el programa de la señora que come muy pomposamente. Y, Sí, me explico, no es distinto a eso. No, pero quiero linkearlo ahora un poquito volviendo a la masonería, ¿no? Porque acabas de mencionar formas de vida extraordinarias, ¿no? Viste que en ese momento dijiste, bueno, son prácticas que de repente gente está 8 horas en ella, que la propia aplicación te deja te avisa, che, mira que te pasaste tanto tiempo. Bien. O sea, hay un momento que se pierde el sentido de lo que estás haciendo, básicamente. Esa gente que, pongamos un rango etario para salvarnos aquí, digamos, sub 40, poner, sub 30, que claramente tiene una forma distinta de vincularse con los conocimientos, ¿sabes? Con la cultura. ¿Esa gente se acerca a la masonería? ¿Le interesa la masonería? ¿Cómo llega a la masonería? De hecho, es la que más está interesada en la masonería. Pero no, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Porque un tipo que está 8 horas ahí, yo tendría a pensar que es una especie de, no quiero decir bruto, pero se me ocurre como un bruto. No sé, ¿cómo podría decir? Asilvestrado. Claro, No, yo creo que los asilvestrados son menos de los que pensás, Sebastián. ¿Son menos? Y es una forma de... ¿Pero qué buscan entonces? Porque no es el algoritmo que les propone la masonería. Pero volvemos a lo que hablamos antes. La gente no es tonta. La gente sabe lo que quiere, desea y tiene claras estas cosas. Y si no lo tiene tan claro, lo empieza a tener claro en un ratito después. Okay. Y los que buscan ingresar a la masonería te lo dicen con todas las letras. ¿Pero qué es lo que quieren? Después, ¿Esto claro. qué es? Es que son búsquedas distintas. Okay. Aparte, Ahí está el... Yo supongo que si uno empieza a buscar cosas como libertad de expresión, libertad de pensamiento, ciencia, tecnología, cuando el algoritmo empieza a relacionar las cosas, te empieza a tirar casi automáticamente, che, acá está cultura de la gran logia, acá está masonería argentina. Y en cierto punto, el tipo dice, che, es por este lado, y ahí manda un mensaje diciendo, creo que estas son cosas que están relacionadas con lo que yo quiero. Total. Bueno, a mí con la masonería el problema que tengo, por ejemplo, con pensar cosas para cultura... El problema que tengo con vos, sí. No. Con pensar cosas para cultura es que en las redes sociales lo que funciona es lo que está más anichado. O sea, si yo lo puedo segmentar más, bajar más a tierra, etcétera, en la masonería lo que suele suceder es que hay un montón de cosas que aparentemente no están en absoluto conectadas, que de pronto están todas conectadas. Claro. Bueno, si yo traduzco eso a las redes sociales, es lo mismo que no comunicar nada. Claro. Le estoy haciendo gaslighting a Meta, digo. Claro. El doble mensaje constante. Los más jóvenes tienen muy claras sus necesidades. De hecho, yo creo que es el momento histórico en el cual hay mucha conciencia sobre eso. Antes la gente vivía el relato de sus padres, ahora la gente vive su propio relato, por ejemplo. Sí. O lo buscan, o lo intentan buscar. O por lo menos son conscientes de que no hay un gran relato. Bueno, tal cual. Sí. Y hay un periodo entre los 18, ponele, y los 23 años en los que estos chabones y chabonas se lo preguntan a fondo y van tan a fondo que muchas veces terminan rozando la masonería y empiezan a preguntar. A ver, pues te interrumpo un segundo. Yo soy muy consciente de eso, de hecho me consta, laburamos juntos, veo esto. Sí. Vos presidiste una logia 2 años consecutivos, una logia que tiene un promedio de edad de que estamos hablando, ¿no? Sub 40, podemos decir. Y yo tengo 30 años. Bueno, o sea, y fuiste presidente de los dedos, o sea, tenías menos de 30. A mí me doy fe de que es verdad lo que estás diciendo. Lo que no llego a ver es cómo se logra, viniendo desde este recorrido, habitar este lugar tan incómodo que es el lugar, decimos, tengo que construir un sentido que también es un sentido cultural, etc. Bueno, esa es una pregunta hasta difícil, te diría, porque quizás hay un impulso inicial de construir eso incómodo, pero no se sostiene en el tiempo. Claro. Porque hay que sostenerlo eso. Claro, sobre todo eso. Las grandes preguntas, cuando te las empezás a hacer, te empezás a romper. Las logias te proponen un círculo de contención de personas que más o menos están atravesando la misma situación que vos. Pero hay gente que, o sea, cuando vos te empezás a cuestionar los sistemas de creencias que tuviste durante 20, 30 años, no te sentís bien con eso. No te sentís bien con eso, porque tenés que buscar un sentido que antes no tenías. Y que pensabas que tenías y te automentías que tenías. Y en realidad el sentido, no sé, del pastor o de tu viejo, y sea con tu profesión, sea con las decisiones que tomas en la vida, con la pareja que elegís, incluso con los deseos que fingís. No, me acuerdo de una entrevista que tuve con un pendejo medio facho de Chile que tuve que entrevistar hace algunos años en Córdoba.
ficción Sí, tal cual. que terminó presidiendo el taller igual que vos. Te llevo, si me lo permitís, claro, a tu mente marketinera, ¿no? Y digo, bueno, suponte que estamos en un escenario de marketing real y tenemos que hablar de cosas reales. ¿Qué olor y qué color tiene la masonería? Qué hijo. Perdón. Uy, qué difícil. Qué hijo. Que claro, Qué bien clavado. claro, porque para mí tiene olor a... No digas naftalina, No, no, decí lo la digas. verdad, no, es que es al revés. en realidad tiene olor a incienso y al traje que sacaste de la tintorería. ¿Y de qué color es la masonería? Y es del azul gele. Que lo ves Azul. todo el tiempo, es azul. Es azul. ¿Y para vos, Diego? Yo hago las preguntas. Es azul. Qué buena pregunta. No me interesaba la respuesta, la Ya. pregunta mejor. Bueno, qué buena pregunta. Además, Una oda a la sinestesia. ¿No? Claro. Y tiramos. y esa Son dos pregunta giles. yo creo que si la haces a otro hermano, en realidad los va a remitir a otros colores y demás. Con toda seguridad. Y Yo- otros olores. sí. Yo tengo la imagen del templo en el que me iniciaron, que tenía una bóveda celeste del año del ñaupa, muy artesanal. Palabra nueva. Bueno, nuevísima. Muy artesanal, pero el color azul de la bóveda me impactó más. Y en realidad tenía las paredes rojas. Todas las paredes eran rojas de ese templo y me acuerdo del azul. Pero vos definís, para mí, el olor de la masonería es incienso y traje traído de la tintorería. Sí. ¿No es viejo eso? No. No. De hecho, yo creo que A por ver, eso. no te voy a decir, a ver, no esperaba que me dijeras que no era porro, pero digo, incienso. No puedo y decir nombres propios, pero. Claro, No, pero vamos a ver. incienso y traje de tintorería, me quedo pensando. Pero hay que poner el texto en su contexto, ¿eh? Porque ese es un... Para explicar, porque el incienso no es incienso, el traje traído de la tintorería no es el traje traído de la tintorería. Es que eso pasa muy pocas veces, pero lo que te impregna O sea, ropa limpia. Claro. Claro, es porque Incienso es como te vestís para ir bueno. a trabajar masónicamente, tenés toda una ritualidad previa. Incienso huele bien. Claro, claro. En mi barrio le decían perfume. No, es otra cosa. Es que es distinto, porque vos... No qué quiero sé decir una marca, Yo pero no viste pongo cuando compras- incienso en mi casa o ese tipo de cosas. De hecho, no me gusta en mi casa. Pero si voy a un templo, quiero que tenga olor a templo. No quiero que tenga olor a oficina. Ahí banco. Sí, olor a oficina no. No, de ningún modo. Y tampoco olor a humedad. Pero bueno, Tampoco. a veces no nos salen porque los templos son viejos. Sí. Pero... No, yo entendí, pero entiendo la perspectiva. Pero tampoco es un olor viejo. Tampoco es un olor viejo. De hecho, las personas que ingresan con 18, 20, 23 años, en realidad ven que en la masonería hay una cuestión que es muy permanente y muy vigente, hasta te diría de vanguardia, que tiene que ver mucho con ellos. Es más, te dicen, es como si esto me estuviera hablando a mí y estuviera hecho para mí. Te lo dicen así, con todas las letras. Porque claro, la masonería está hecha para experimentar la humanidad, no para experimentar algún tipo de... No, es para que vos te sientas a gusto pensándote y en ese contexto. Perdón, digamos que esa sí es una diferencia importante con las religiones. Aquí, Sí. sin entrar en litigio ni barra, a menudo se suele pensar Sí. o preguntar. O sectas. O sectas. La Tal cual. masonería es una religión, o eso es, y se dice claramente que no, pero hay que explicar muchas veces que no es una contradicción, es que estamos en contra de. Esto que vos estás diciendo es muy interesante. No hay un conjunto de cosas, es este bloque, entonces, bueno. No, de hecho tenemos hermanos que son de religiones, hasta te diría que públicamente son antitéticas, Sí. algunas bélicamente antitéticas, y en el contexto de la masonería se abrazan como hermanos y cambia el chip con el que se Y relacionan. también hay que huelen mal, esos no huelen a traje. No, algunos no. Algunos no. A ver, tiene que ver con el relato. Tiene que ver con el relato que estos hermanos empiezan a contarse. Que tiene que ver con un espíritu jovial, de juventud. Bueno, yo escuché eso, con incienso, perfume y con traje. Claro. Yo escuché olor a mar con. Pero bueno, cada Claro, uno escucha lo que claro, quiere también. claro, ¿no? claro. Obvio. Ah, y eso es lo lindo de la masonería. Claro. Cada uno puede pensar y apropiarse del símbolo, hasta de pensar un color, de pensar un aroma,
Cada uno le pone su propia impronta y eso es lo lindo de la masonería. Nunca es naftalina ni tiene que ver con eso. No, pero se ha escuchado varias veces y eso a veces habla un poquito de... Claro, yo les diría cámbiense de logia pero porque claro, ahí no eso están habla un haciendo poco de masonería. cómo interpretan muchos una misma idea, ¿no? Claro, naftalina, y eso los encierra a todos en un mismo microcosmo. O sea, yo- que dice, esa gente piensa en naftalina. Por ejemplo, veo esta mesa lauta, nosotros claramente tenemos una edad muy distinta a la de ellos. Vayamos cerrando este podcast. Sí. Ahora, si te tengo que hablar de espíritu de vanguardia y qué sé yo, por ejemplo, yo sé claramente que Sebastián es mucho más progresista y más vanguardista que yo. Yo suelo ser un poco más conservador. Perfecto. Y con Diego hoy tuvimos una charla hermosa que tiene que ver con lo diario también. Y tiene una onda que es muy distinta a la de Sebastián, es muy distinta a la mía. Claro, que yo, es el, yo parezco un viejo choto también, o sea, decía, claro, vos sos el de los habanos y todas esas ritualidades raras. Y el de los tatuajes también, con Sebastián. Yo le tengo miedo a las agujas, porque bueno, me encantan los tatuajes, pero le tengo miedo a las agujas. Pero a lo que voy, somos tipos nos llevamos entre 15 y 20 años entre cada uno, más o menos. No, yo con y estamos haciendo un podcast sobre masonería, sobre algo que en teoría está prohibido hablar, ¿no? Eso es lo lindo que tiene todo esto y por eso vamos a terminar y y dejar por eso, Porque se puso muy lindo. por eso vamos a ir cerrando este programa. Muchas gracias, Francisco. Esperamos que hayan disfrutado todos este programa. MMM, manipulación, marketing y masonería. Espero que hayan encontrado un poquito la relación entre estas cosas y los estamos esperando a todos en el próximo programa. Gracias.